El texto del Génesis relata que los hombres, reunidos en la llanura de Shinear después del diluvio, resolvieron levantar una torre gigantesca. Dios, Yahvé, al ver lo que intentaban, obstaculizó sus planes confundiendo sus lenguas de modo que los obreros no pudieran entenderse entre sí. Al quedar incapacitados de trabajar de común acuerdo, los constructores abandonaron la empresa y se dispersaron en diferentes direcciones. La torre inconclusa y la ciudad edificada en torno a ella se llamaban Babel o Babilonia. La leyenda de la confusión de las lenguas tiene un origen etimológico. El relator bíblico, que escribió posiblemente en tiempos del cautiverio de los israelitas en Babilonia, interpreta la palabra Babel en el sentido de confusión, en este caso, confusión de lenguas. Aún en nuestros días, el lenguaje abundante y confuso de los niños se denomina balbuceo, y se califica como bla bla. Pero la leyenda del castigo divino de la diversificación de las lenguas se inscribe igualmente en la nostalgia de una época de oro donde todos hablaban un lenguaje común que aseguraba la paz y la comprensión. Pero la leyenda de la torre reposa sobre una realidad. Existía en efecto en Babilonia una construcción de varios pisos, llamada Sigurat de acuerdo al vocablo babilónico, de origen desconocido y que fue restaurada en tiempos de Nabopolassar, fundador de la dinastía caldea. Esta construcción se llamaba Edmenanki, la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Una inscripción que data del tiempo de Nabopolassar señala: Marduk, el gran dios de Babilonia, me ha ordenado colocar sólidamente las bases de la Edmenanki hasta alcanzar el mundo subterráneo y hacer de este modo que su cúspide llegue hasta el cielo. En otra inscripción, de los tiempos de Nabucodonosor, se precisa que la decoración de la cúspide estaba hecha de ladrillos de esmalte azul brillante, es decir, adornada del color del cielo, perfectamente adaptado para dar la impresión que el edificio se perdía en el azul infinito. Sin embargo, nada permite pensar que los babilonios levantaron tal construcción por presunción. Según la inscripción más antigua, lo hicieron por orden del dios Marduk y parecen haberla hecho para asegurar la armonía entre el cielo y la tierra. El historiador Heródoto, que visita Babilonia hacia el 460 antes de nuestra era, relata que un dios visitaba a una mujer que dormía en una habitación en lo alto del edificio. Edmenanki aseguraba el vínculo, la unión, entre dos realidades opuestas, lo alto y lo bajo, el mundo de los dioses y el de los hombres. En el Génesis figura un contrasentido cuando se dice que los constructores tenían malas intenciones. Sin embargo, aunque así hubiese sido, el relato bíblico mezcla además lo verdadero y lo falso. Según la leyenda, pueblos de distintas procedencias, que por lo tanto hablaban lenguas diferentes, trabajaron en la construcción del edificio. En otra parte, la inscripción de Nabucodonosor afirma a todos los pueblos de numerosas naciones: yo, los, obligué a trabajar. Pero esta diversidad étnica no impidió el término de los trabajos. Sin embargo, parece efectivamente que un destino funesto se ensañó con la torre. Construida con esfuerzo, a lo largo de muchos reinados, sobrevivió poco tiempo. Babilonia, que cayó en 539 bajo la dominación persa, se rebeló en 482. Jerjes I, que la puso nuevamente bajo su autoridad, tomó represalias que causaron serios daños al monumento. Un siglo y medio más tarde, en 331, Alejandro el Grande estableció su capital en Babilonia, y cuando vio la torre en ruinas, trató de restaurarla. Pero ello le demandó tanto trabajo, que renunció a su proyecto. A continuación, la torre sirvió de cantera a los constructores de los alrededores, que la redujeron a un montículo. Sobre ella se construyó un edificio y, cuando este se desplomó, cubrió las ruinas de la torre inicial, escondiéndola por muchos siglos. ¿Pero dónde está la torre? Entre el siglo XVI y los inicios del siglo XX, numerosos viajeros y exploradores occidentales fueron a Mesopotamia y se esforzaron en localizar el famoso edificio. Algunos propusieron ubicarla en Afarkuf, al oeste de Bagdad, otros, en Borsippa, en las proximidades de Babilonia. Solo las excavaciones arqueológicas permitirían establecer la verdad. De acuerdo a las excavaciones arqueológicas, en 1913, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubrió finalmente la ubicación de la torre. Su base es un cuadrilátero de 91,55 metros por lado. Su centro, que es la parte más antigua, está formado por un núcleo de ladrillos crudos, cuya altura fue aumentada en tiempos de Nabopolassar y de Nabucodonosor y que fue cubierto de un nuevo paramento de ladrillos cosidos. Las excavaciones han dejado a la vista 3 escaleras, 2 laterales y una central, esta última perpendicular a la estructura del edificio, de acuerdo a los textos antiguos.
Estas reseñas han sido apoyadas por textos antiguos, como el relato de Heródoto y sobre todo la tablilla llamada del Esagil, conservada en París en el Museo del Louvre, copiada en el año 229 antes de nuestra era de un documento antiguo que describía el estado de la torre. De una altura de aproximadamente 90 metros, el edificio piramidal tenía 7 pisos, hechos de muros con resaltos, sin duda verticales. El último piso tenía instalaciones para el culto, adornadas con los ladrillos esmaltados azules de Nabucodonosor. Lo cierto de todo ello es que la Torre de Babel, a pesar del tiempo transcurrido, aún representa un misterio.